informe de los chicos, las reflexiones y bueno, el informe de docentes, lo que estamos viviendo y lo que vivimos anteriormente. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Machado, mi compañera Norma Rotela. Queremos compartir con ustedes el proyecto Alerta Temprana a Inundaciones, que seguramente han escuchado por ahí, que nos ha tocado de cerca. Este proyecto surge principalmente, en realidad la escuela tiene como proyecto institucional trabajar con el cuidado del medio ambiente. Anteriormente, ya como hicieron la presentación, ya hemos participado en ferias de ciencias sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de todo y también reciclar, ¿sí? Cuando ustedes ven las ferias de ciencia, ese tema abunda, ¿sí? El cuidado del medio ambiente, el reciclado. Bueno, ya lo habíamos hecho, tenemos Recicplastic, que es ladrillo ecológico que también lo hicieron en la escuela. Pero bueno, queríamos otra misión, tengo otra compañera también, que anteriormente tenía otra presentación, pero bueno, nos focalizamos en esta vez en decir, bueno, a ver qué podemos trabajar, qué podemos hacer, lo dejamos en manos de los chicos, a ver qué les surgía a ellos como problemática, como una temática a abordar, y surgió el agua, ¿sí? Pero el agua no como recurso, que si bien es algo importante, pero desde la mirada de las inundaciones. ¿Por qué? En nuestro caso, en nuestra escuela, lo relacionamos con el tema de ausentismo, ¿sí? Ustedes saben, bueno, nuestra escuela está ubicada en una periferia de la ciudad también, ¿no? Más o menos en los barrios bajos, y para llegar a las escuelas se les dificulta, ¿sí? Sus casas están ubicadas en barrios bajos, sus viviendas son precarias. Entonces, es difícil acceder en esos días de lluvia porque sus casas se inundan. ¿Bien? Bueno, esa fue la iniciativa. También nos planteamos, se lo planteamos a los chicos, ¿por qué surgen las inundaciones, pero en forma local, algo más cercano? Vivimos una tormenta intensa en diciembre del 2023, si bien no hubo inundaciones graves, pero hubo voladoras de techo, destrozos en la ciudad, que fue abundante. En febrero del 2025 también sufrimos inundaciones, salió en las noticias en los medios locales, ustedes saben, pero se vieron afectados algunos barrios. Uno de ellos fue el barrio San Javier, que vamos a dar una explicación de por qué en este caso fue el más afectado, y también tenemos un antecedente, por supuesto, de Bahía Blanca. ¿Bien? Es un referente que nos tocó a todos, lo trabajamos, los chicos también, y bueno, partimos de esos antecedentes, de estas motivaciones. Como verán, la pregunta problematizadora para la Feria de Ciencia fue ¿por qué se producen las inundaciones en la ciudad de Zárate? Y surgieron ideas. Porque, no sé, porque llovía fuerte, porque hay basura, porque, no sé, están mal arregladas las calles, bueno, diferentes posturas que tienen los chicos también. Pero surgieron estas dos hipótesis que las pudimos rescatar también, que los afectados, o sea, las personas, la familia de los chicos, sí saben las causas por qué se inundan, si sus viviendas están bien ubicadas y si se puede corregir, ¿sí? La segunda hipótesis era que si esas personas, si bien se inundan, saben el por qué. Ahí lo relacionamos con el cambio climático. Pero ¿cómo nos enteramos de esto? Entonces ellos propusieron hacer encuestas también a las familias y a los vecinos del barrio. Bueno, buscamos los contenidos obviamente para enmarcarlos en el diseño curricular y también con los lineamientos de la provincia de Buenos Aires. Justo coincide que en sexto se trabaja desastres de origen natural. Bueno, sabemos que las inundaciones pueden ser provocadas de manera natural y también provocadas por las acciones del hombre. Bueno, ¿qué impacto genera en la sociedad, ¿no? Bueno, toda una incertidumbre. Sabemos que también las familias de pocos recursos, más bajos recursos, son las que sufren más las consecuencias de este tipo de desastre, ¿no? Son más vulnerables. Bueno, y también saber qué acciones, cuáles son las acciones que realiza el Estado. Todo esto es
un desconocimiento para ellos. Entonces empezamos, el objetivo es diagnosticar, ¿no?, la afección que produce la inundación, alertar a la población, ¿no? Sabemos que con este proyecto nosotros no íbamos a tener algo material, físico, sino es concientizar, ¿sí? Brindar información a la sociedad. Para seguir el proyecto nosotros necesitamos no solamente de los conocimientos previos que tenemos nosotras, sino también de algunos referentes. En el caso de Carolina Sciordia, que es la estudiante de Ingeniería Ambiental, en 2022 nos ayudó con también ferias de ciencia con el cuidado del medio ambiente. Nos comunicamos con Carolina, justamente está estudiando, está terminando su carrera y está haciendo su tesis justamente en inundaciones. Así que fue justo ahí un contacto muy importante para los chicos poder ampliar conocimiento y obtener información. Después tenemos a Emiliano Rivera, que el contacto lo hizo Mabel, que trabaja junto a su esposo en Barómetro Zárate, es la unidad de Barómetro Zárate y hay uno más amplio que es a nivel nacional. Y también necesitábamos más contactos y llegamos al intendente de la ciudad, que como el proyecto se socializó a nivel institucional, teníamos a alguien que nos pudiera hacer ese puente, ese vínculo con el intendente. ¿Por qué el intendente? No con respecto ni a políticas ni nada de sus cosas, sino con respecto a que nos podía dar respuesta a los interrogantes que los chicos tenían sobre las inundaciones, por qué se producen. Todavía seguimos con ese esqueleto, con ese hilo de responder esa problemática. Para todos esos referentes los chicos se prepararon. Esto estaba todo con una agenda, ¿sí? Antes de la feria de ciencias teníamos que hacer todas esas entrevistas. Entonces el primer paso fue plantear las problemáticas, pensar qué preguntas hacerle a cada uno de ellos y fueron surgiendo. ¿Por qué se producen las inundaciones? ¿Qué barrios se vieron más afectados? ¿Cuáles son las posibles soluciones que se le dan a los vecinos? ¿Nuestra ciudad está preparada para afrontar los cambios climáticos? ¿Qué impacto y riesgos producen los residuos antes de las inundaciones? ¿Sí? Ahí se ve en forma global, pero hay más preguntas que los chicos aparecieron, surgieron, ahí está la entrevista completa en el informe docente, pero bueno, nosotros rescatamos de cada uno para poder contarles un poquito, porque la verdad que fue muy amplio. Nuestra primera agenda comenzó con el intendente, el 7 de mayo, habíamos pautado la entrevista, y el 16 de mayo tuvimos las inauguraciones. O sea, que con respecto a eso, ya nuestra comunidad de alguna... sí, fue un impacto, perdón, voy a hacer el chiste que nos hacen a nosotros, es que para la próxima vamos a investigar sobre otra cosa. Investigamos sobre piedras preciosas y tal vez nos adelantamos en el tiempo. Sí, él vino, como les decía, el 7 de mayo a la escuela y las inundaciones fueron el 16. Entonces, los chicos ahí tenían un poco más de información, de nuestra comunidad tal vez lo pudo afrontar de otra manera, ¿sí? Al tener ya esas sugerencias que también le había dado el intendente cómo actuar en casos de desastres naturales, ¿no? Así que de ahí tuvimos también que hacer después un cambio en nuestro proyecto, digamos, modificar algunas cosas que ya teníamos pautadas, como por ejemplo hacer visitas de campo a la zona donde viven nuestros alumnos. Con eso, con ese fenómeno ya tuvimos que modificar, ¿no? Nos parecía ya muy sensible acudir a la zona y ahí... algo nos irrumpió, algo nos modificó en el proyecto, así que invitamos a ver el video. Sí, a ver si... No, sí, va a mandar. Estas son imágenes, de toda nuestra ciudad, del barrio Santa Lucía, de la avenida Antártida. Este es el acceso a Zárate por avenida Antártida, que fue uno de los más afectados. La verdad que nosotros
estuvimos en persona, estábamos en las escuelas trabajando y fue muy fuerte, muy impactante para nosotras. ¿Sí? Estábamos complicados. Acá vivimos también no a esa magnitud, pero tuvimos. Sí. Nos atravesó, nos modificó y bueno, tuvimos que ampliar la mirada, no solamente seguir en un proyecto que estaba en forma áulico y que era a través para la Feria de Ciencias, sino que bueno, ya ahora también ingresaban otros actores sociales y que bueno, impactó en la sociedad, ¿no? Ustedes son imágenes reales, obviamente como dice la señorita, también afectó a otras ciudades. En Campana fue también uno de los barrios más afectados, el de Zárate y Campana, pero bueno, el ingreso de Zárate y nosotros que estábamos en la escuela fue difícil salir, así que estábamos incomunicados con los directivos también estaban en una capacitación en ese momento, que también estaban ahí muy complicadas de salir del lugar donde estaban. Y bueno, justo nuestros alumnos no estaban en el lugar de la escuela porque, bueno, como ya les dije, es difícil los días de lluvia que yo asista en el colegio. Entonces, nosotros salimos, estuvimos incomunicadas, no había señal porque, bueno, obviamente se corta. Llegamos a nuestros hogares, pero bueno, después ya no tuvimos más noticia de nada. Solamente a través de los medios de comunicación y bueno, todas las noticias que quizás podíamos recibir ahí alguna señal de algún lado. Acá nosotros nos preguntamos qué hizo la escuela después de esto, ¿sí? Porque bueno, una cosa es vivirlo y después qué pasa después que también nos modifica y nos atraviesa. Este proyecto tenía un montón de cosas en el medio y bueno, se tuvo que cambiar, ¿sí? Al día después, a los 2 días, no recuerdo bien, se hicieron el relevamiento a las familias afectadas. Ya nos pudimos comunicar, hay familias que no se podían comunicar con nosotros porque sus celulares tampoco tenían luz, los barrios estaban incomunicados, todavía tenían agua. Y bueno, tuvimos que hacer un relevamiento de las familias y las cosas que necesitaban, porque muchos habían perdido todo esto, ¿sí? Desde sus casas hasta familiares, y bueno. 4 minutos. Perdón. Sí, teníamos una observación directa, como yo dije a Mabel, en la zona donde viven nuestros alumnos, pero bueno, esa planificación la tuvimos que cambiar porque nos parecía que era avasallante ir a preguntar y hacer una encuesta si sabíamos muy bien qué es lo que había pasado y cómo estaban. Pero igual, en forma individual habíamos ido como a recorrer el barrio y bueno, hablar con los chicos, con las familias y bueno, y asistirlos con ayuda. Con ayuda directa a las familias puntuales que nosotros tenemos de alumnos y también bueno, desde la escuela estuvimos asistiendo y registrando quiénes eran los más afectados y tratando de conseguir las donaciones, ¿no? Bueno, y después contener a los chicos al otro día cuando volvieron a la escuela, ¿no? Ahí estuvimos trabajando con ellos, reflexionando, ellos logramos que expresen por escrito sus sentimientos, sus emociones, de qué manera trabajaron en sus familias, ¿no? Cómo les afectó. Bueno, tomamos una de las experiencias de los chicos, mi experiencia sobre la tormenta. Mi experiencia fue linda porque ayudé a personas a las que el agua les llegó hasta la cintura y también a otras que lo perdieron todo, que no pudieron recuperar sus cosas y pasaron por un mal momento. Lo que hice después que pasó la lluvia fue brindar ropa a quienes realmente se estaban atravesando una situación difícil. También ayudé a mi familia a cocinar y preparar bolsas con ropa para llevar a esas personas. La tormenta la pasé bien, aunque hubo algunas goteras en los lugares por donde pasó toda el agua. Después publicamos en todas las redes sociales los números de mi mamá, de mi abuela y de mi abuelo. A mi abuela le llegó un mensaje avisando que una chica necesitaba ayuda porque le había entrado agua en la casa, veía cómo se llevaba las cosas y además le había
agarrado un ataque de pánico, porque veía todo de negro y no podía respirar bien. Entonces mi abuelo fue a llamar a los bomberos para que fueran a ayudar. Y bueno, este es un caso, un alumno de mi alumno precisamente. Y así más o menos fueron los relatos que hicieron los chicos. Gracias a la mayoría, no es que tuvo de nuestros alumnos pérdidas totales, pero bueno, también por la infraestructura de su hogar. Y acá nos hicimos estas preguntas. Luego, cuando nos convocaron para esta jornada, bueno, no sabíamos cómo entrábamos, entonces dónde nos ubicábamos. Y después cuando empezamos a hacernos preguntas nosotros mismos, sí, en realidad si esta temática nos va a quedar en la memoria a todos, a los que no vivieron y a los que vivieron en carne propia esta situación. Si dejamos una huella con este proyecto, si es que se puede seguir trabajando, si lo pueden tomar como ejemplo en otras instituciones, también los profesores de historia también que lo pueden trabajar. ¿Qué fenómenos naturales recordamos en esta fecha? Febrero 2025, marzo del 2025 que es el de Bahía Blanca, y bueno, y ahora se agrega mayo 2025 que es el Salto. ¿Por qué no hacemos los interrogantes? Que eso va a quedar a analizar. ¿Por qué queda en la memoria? ¿Cómo podemos seguir trabajando en las escuelas? Estudiar diferentes casos, ¿sí? Porque hay muchos chicos, eso fue un Valentín, que fue uno que también estuvo muy involucrado, pero hubo casos reales con mayor profundidad. Entonces, bueno, estudiar estos casos, causas y consecuencias de los desastres naturales. O sea, para seguirlo trabajando en las aulas se puede seguir trabajando con imágenes reales y con casos testigos también. Y queremos compartir con ustedes una frase. Las inundaciones no solo dejan agua, también dejan historia, pérdidas y aprendizaje. Cuidemos nuestro ambiente, estemos preparados y ayudemos a quienes más los necesitan. Escuela 26, María Luisa. Bueno,